domingo más, amén, con un día muy bendecido. Hoy es un día de celebración, todos los domingos celebramos, todos los días de hecho celebramos por su amor y su misericordia, pero hoy es un día de celebración porque estamos aquí para esta ceremonia bautismal. ¿Y por dónde están nuestros hermanos? Levante su mano, todos nuestros hermanos que van a pasar a las aguas. 3, yo tengo como 9 aquí. Pásenle al frente, por favor. ¿Qué creen? Les pusimos un lugar. Que se venga, hija, que se vengan. Los jóvenes que se van a bautizar, que se vengan. Mándenle llamar, por favor. Que se vengan de favorcito. Y a lo mejor nos hubieran avisado. No, pues es que esa es la sorpresa, ¿verdad? Vaya abriendo su Biblia de favor en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Pues como lo decía, estamos aquí para esta ceremonia bautismal, mis hermanos, como lo enseña la palabra de Dios. En Mateo 28:19, en la Nueva Traducción Viviente, leemos lo siguiente: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa, hermano, que el bautismo, ¿cuántos saben que es un ritual, es una ceremonia? ¿Nadie? Bueno, hoy lo aprenderemos, ¿verdad? Es un ritual, es una ceremonia que incluso, mis hermanos, usted puede checarlo en la historia, tómese un tiempo y notará que el bautismo no es algo que haya surgido de la iglesia cristiana, no. Era algo que tanto los griegos como algunos otros poblados, los gnósticos, utilizaban porque daban una enseñanza. Bueno, teológicamente, mis hermanos, hablar del bautismo se puede definir como un acto de asociación o un acto de identificación con alguna persona o algún grupo o algún mensaje. Eso es teológicamente lo que significa el bautismo. Y por eso es importante que nosotros como iglesia y como hermanos entendamos que el bautismo, fíjese, no es un medio de gracia o un medio que transfiere algún don, ¿verdad? Como los dones espirituales. El bautismo, mis hermanos, es sencillamente un ritual, una ceremonia que hacemos como un paso de obediencia al Señor, y lo hacemos como un símbolo. Diga conmigo, símbolo. ¿De qué? De la vida antigua ha pasado, ahora una nueva vida ha comenzado. Amén. Apúntenlo. De hecho, nuestros hermanos fueron instruidos para que ellos supieran el significado, el simbolismo del bautismo. Porque tristemente, mis hermanos, encontramos que muchos atribuyen al bautismo poderes de santificación o poderes de transmisión de dones, como por ejemplo, cuando tú te bautices, vas a ser bautizado por el Espíritu Santo, y algunos hasta hablan en lenguas, ¿no? Otros le dan un efecto que al decir es que debes de bautizarte, ¿por qué? Porque va a cambiar tu corazón. Y se piensa entonces que una ceremonia como el bautismo cambia el corazón de una persona. Y esto ha vuelto a muchos creyentes a caer en asuntos irreflexibles, bíblicamente hablando, porque se le da poderes de santificación al bautismo.
Entonces, tú y yo, mis hermanos, debemos de pensar en el bautismo como un símbolo de obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No debemos verlo como un ritual que produce un cambio en la vida de una persona. No, sencillamente es un mandamiento dado a los hijos de Dios. Podríamos decir como ejemplo, ¿será posible que un hombre, mire, pastor, necesito bautizar a mi esposo, ¿por qué? Es bien mujeriego? Otro ejemplo, pastor, necesito que bautice a mis hijos, ¿por qué? Son bien groseros. Pastor, necesito que se bautice mi esposa, ¿por qué? Ay, es que es bien tremenda. Y se le da poderes de santificación a algo que es solamente o sencillamente un símbolo. Porque el que cambia el corazón se llama Espíritu Santo. El que transforma la vida de un creyente es el Espíritu Santo. Lo que van a hacer nuestros hermanos es obedecer al mandamiento que Jesús dejó establecido. Rápidamente, vamos a leer 2 Corintios 5, 17. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo, hermano? Si alguno está en Cristo, note que no dice en el bautismo, no, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más? Las cosas viejas pasaron ya. He aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa mañana te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Señor, lo que no es un ritual es venir a adorarte. No es una ceremonia el habernos congregado. Es un acto de amor. Estamos aquí porque te amamos. Y también estamos aquí porque amamos a nuestros hermanos que han dado este paso de obediencia como testimonio de su fe. A todos estos hermanos que les amamos, como en el mundo a través de tu testimonio. Señor, háblanos con tu palabra y que seamos edificados para que nuestra vida cristiana esté centrada en el autor y consumador de nuestra fe, que es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios, dame de nuevo, pon en mis hermanos el corazón y la atención para ser bendecidos con tu palabra, y tu palabra es la que nos habla. Y la iglesia dice, amén y amén. El bautismo, en primer lugar, entonces es un mandato. ¿Cuántos dicen amén? No una sugerencia, porque también es, hermano, si quieres bautízate. No, es un mandamiento. El Padre puso en el corazón de algunos hermanos dar este paso de obediencia a la palabra de Dios, lo que significa que no es por imposición, tampoco nosotros los obligamos. Es un acto de obediencia, es un acto de un corazón que voluntariamente se ha rendido a los pies de Cristo. Alguien que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir aquí, a mi viejo hombre. Hoy nuestros hermanos pasarán a las aguas y seremos testigos de nuevos discípulos de Cristo. Bueno, ya eran discípulos, ¿verdad? Pero ahora son nuevos hermanos, discípulos, que el ser discípulo tiene una demanda fuertísima. ¿Cuál? Lo demanda todo. ¿Sí lo sabías? El ser discípulo de Cristo lo demanda todo, hermano. Una vez acercándome a alguien le decía, oye, tremendo, ¿por qué no te has bautizado? No, pastor, el bautismo, así me decía bien serio, es que el bautismo es una responsabilidad.
Le dije, espérame, es un mandamiento, pero la responsabilidad de ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús dijo, busco adoradores en espíritu, nacidos de nuevo y en verdad, fundamentados en mi palabra. Que me adoren. Pero sí sabía que Jesús dijo en Lucas 14:33, mira lo que dijo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. ¿Sí dice así? Mire, si fuera un pastor que saca de texto su contexto para volverse un pretexto y sacarte dinero, te diría lo siguiente: da todo, tu casa, tu carro. No, Jesús no está hablando de que un discípulo tenga que desprenderse de dejar de trabajar, de hacer lo que debe de hacer, de la familia. No, la idea central que Jesús está dando en estas palabras es que Jesús llama a sus seguidores a un compromiso total y radical. Por eso es muy diferente ser discípulo de Cristo y ser discípulo del hombre, porque Dios te demanda más. ¿Sabes qué te demanda? Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Yo pensé que iba a decir amén, amén. Volté con el que está al lado, dile: mi hermano, yo sé que estás tenso, yo sé que las pruebas y las luchas son duras, pero descansa en el Señor. Amén. Dígale: sigue siendo radical en tu compromiso con Cristo. Amén. Mire, alguien que tiene un compromiso total y radical con Cristo debe de poner a Cristo como: estás poniendo tu voluntad por abajo, no por encima de Dios. Tú pones a Dios por encima de todo, incluyendo las posesiones materiales, las relaciones personales y cualquier otro apego que, fíjese, que se convierte en un obstáculo a tu dedicación a Dios. De manera que lo que van a hacer nuestros hermanos en este mandamiento es que ellos se están comprometiendo voluntariamente a ser discípulos de Cristo. ¿Están seguros lo que van a hacer? Hermanos de mi lado derecho, como que los agarré así: ay, pastor, ya ahorita que dijo eso. ¿Están bien firmes en su decisión? Ok. ¿Están firmes en su decisión? ¿O pueden echarse para atrás? Nuestro tema que hoy quiero compartir en esta segunda carta a los Corintios que leímos, en la Nueva Traducción Vivientes se lee de la siguiente manera: por lo tanto, en la Nueva Traducción Viviente dice: la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y este es nuestro tema. La antigua vida ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Están bien claros en este asunto que ustedes están aceptando voluntariamente? Ellos fueron instruidos por varias enseñanzas para que nuestros hermanos tuvieran el significado, su simbolismo, lo que representa, lo que no es el bautismo, lo que sí es y lo que demanda. Entonces hoy estamos aquí con gozo y alegría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Hay bien poquitos de este lado. Dios ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Nos ha hecho nuevos en Cristo. Así es que pues nosotros pedimos a Dios que sea su palabra la que nos guíe en esta mañana. Ahora, ¿qué tan importante es el bautismo, mi hermano? Bueno, lo primero que debemos nosotros dejar en claro es que ningún ritual, ninguna ceremonia
conocida como bautismo, puede cambiar el corazón de la persona. ¿Quedamos claro en eso, hermano? Y la respuesta dijimos no, porque el bautismo simplemente es un símbolo que no limpia el pecado, ni te salva. El bautismo no salva, lo que salva es nuestra fe en Jesucristo. Así es que, mis hermanos, decíamos que teológicamente el bautismo se define como un acto de asociación o un acto de identificación con una persona. Esto es lo que teológicamente significa el bautismo. Así es que nuestros hermanos, ahora delante de Dios y de esta congregación, están en esta ceremonia porque hacen un paso de obediencia al Señor, como un símbolo de la vida vieja y ahora a una nueva vida en Cristo. Y bien decía, y quiero repetirlo, el bautismo no es un acto de exigencia sino voluntario. El bautismo debe ser por obediencia, por amor a Cristo. ¿Cuántos recuerdan que los fariseos, esta secta religiosa, exigía qué? Que se circuncidaran? Y ellos decían, si no hacen esto, si no hacen aquello, no eres salvo. Estamos en tiempos, hermanos, que la misma acción está en nuestros días. Si no te bautizas, no eres salvo. Si no te bautizas, no vas a tener los dones del Espíritu. Si no te bautizas, tu vida no va a cambiar. Y son textos, hermano, que aunque se leen y parece ser que dicen lo que contradice la Biblia, lo hacen ver como si efectivamente el bautizarse te salva o te añade un asunto espiritual o cambia tu vida, y no es así. Lo que cambia la vida de un creyente, mis hermanos, es su relación personal con Cristo. Entonces, este error, tristemente, hermano, que se ve en la actualidad, porque hay religiones y sectores del cristianismo que le dan poderes de santificación, de redención, de salvación y de transmisión de dones. Por ejemplo, la iglesia tradicional. ¿Cuántos venimos de la iglesia tradicional? Recuerdan que decían, debes bautizar al bebé porque si no, ¿qué pasa? Se muere. ¿Y a dónde se va? Perdón, si se muere, se va al purgatorio. Y si no pagas por su alma, se va al infierno. Y de ahí, ¿qué es lo que hacían? Pues sacaban del contexto. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En algunos sectores del cristianismo, hermano, que dicen que a lo que nosotros hoy estamos viendo como simbolismo, ellos le dan una señal de santificación y de salvación. Y otros se preguntan o afirman que ¿cómo debemos bautizar? ¿Ha escuchado esto? ¿Se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o solo en el nombre de Jesús? Y de ahí surgió otra secta, conocida como lo solo Jesús. Y de ahí se vuelve todo un pleito, hermano. Y estas confusiones y malas enseñanzas se derivan por varias razones. Número uno, por falta de enseñanza bíblica. Y número dos, por falta de ir a la palabra y escudriñar más. Entonces, estos sectores del cristianismo erróneamente creen que el bautismo nos limpia del pecado y piensan que entrar en las aguas bautismales les va a limpiar de pecado, los va a salvar. Otros creen, hermanos, que al entrar a las aguas bautismales, ¿qué creen? Los salva. Otros piensan que deben de ser de una forma específica. Por ejemplo, fíjese, algo que solamente se convierte como un asunto de, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Modos de hacer un bautismo. Mira, por ejemplo, algunos pelean que el bautismo deben de ser en aguas vivas, aguas que corran y no aguas estancadas. Por ejemplo, algunos dicen, no,
si se bautiza en una alberca, eso no tiene validez. ¿Y qué cree que tenemos ahí atrás? Pues una alberca. Hay quienes incluso dicen, no vamos a ir a un río, a un río abierto y a mar abierto. ¿Por qué? Porque ahí Dios aventó los pecados de la humanidad y nos contaminamos. Hermano, existen estos extremos. Por eso es importante que en esta congregación no haya esos extremos, porque podemos pensar igual erróneamente. Entonces, mis hermanos, fíjese, esto es conocido como puntualizar puntos técnicos, es decir, cómo se debe ejecutar. Entonces, hermano, aquí el asunto no es cómo lo vamos a ejecutar. No, vayan a un río, pero así donde fluye el agua, porque ahí sí es bíblico. No, hermano. Ahora imagínese, vamos a poner ese ejemplo. Y si una hermana de 95 años que no puede entrar al agua y sobre todo no puede mojarse, entonces, ¿ya no es salva? ¿Ustedes qué me dicen? Mire lo que dice Lucas 23:41. Vamos a checar un caso de alguien que no hizo ningún ritual, no se bautizó, no fue a una congregación. ¿Sabe de quién estoy hablando? Lucas 23:41, que dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Ya identificó de quién está hablando? Mas ningún mal hizo, era un ladrón. ¿Recuerda el que estuvo al lado de Jesús en la cruz? Verso 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. Hermano, ¿y dónde está su bautismo? Bueno, pero este no es un pretexto para que te dé este no es un texto para que te dé un pretexto. Ya ve, pastor, por eso no me bautizo. Bueno, pero es que ve la situación que estaba él. Fue en un momento, hermano, que reflexionó y se arrepintió y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoce que él merecía una paga por sus malos hechos, por su vida de pecado y de rebeldía. Y reconoce y dice: Jesús ningún mal hizo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Este hombre no hizo ningún rito, ceremonia, hermano, y fue salvo. ¿Qué fue entonces lo que este hombre hizo para que se salvara? Su fe en Cristo. ¿Sí o no? Él tuvo una actitud de obediencia, de humillación. ¿Cómo? Reconoció sus pecados y creyó en Jesús como su Salvador personal. Ese era lo que venía predicando Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, verso 8. Juan el Bautista, mi hermano, no es su apellido. Juan, ¿es su apellido Bautista? No. Lo que hablaba era lo que Dios lo había enviado. Y dice, miren lo que dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que quiere decir que nuestros hermanos que hoy van a pasar a las aguas, ellos ya examinaron su vida. Ya tuvieron una actitud de arrepentimiento de sus pecados. Aquí no cabe mencionar que o fueron obligados por sus papás, o es una decisión propia. Felipe, fue una decisión. ¿Te obligaron, Fátima? ¿Dónde está tu mami? Ok. ¿Te obligaron, mi hermano? ¿Te obligaron, hija? Es un acto que ellos analizaron cuando ellos escucharon el Evangelio. Y Juan el Bautista predicaba: arrepentíos porque el reino, el gobierno de Dios se ha acercado.
Entonces podemos ver, hermanos, que hay mucha confusión y todo esto sucede porque no se lee las escrituras desde el contexto histórico y cultural. Y lo aplicamos, hermano, a asuntos espirituales. Muchos toman textos, como le decíamos, para sacar su propia tradición o filosofía de vida. Así es que estas palabras que estoy diciendo es para que podamos captar bien, hermano, que en la palabra de Dios se nos habla sobre el bautismo y lo que significa. El bautizo es solo un símbolo, es una acción de obediencia al mandato bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Como símbolo espiritual. Vaya conmigo, por favor, a Colosenses rápidamente, capítulo 2, verso 8. Colosenses 2:8. Ahora, antes de leerlo, mis hermanos, como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Reconocemos dos sacramentos, dos acciones, dos mandamientos principales, los cuales fueron directamente dados de parte de Dios para la iglesia y que sí debemos practicar. Número 1, el bautismo. Y número 2, ¿alguien puede decirlo? La Santa Cena o la Cena del Señor o la Eucaristía, como se conoce, ¿verdad? Son dos sacramentos que como iglesia bíblica, diga conmigo, iglesia bíblica. ¿Por qué decimos iglesia bíblica? Porque si la Biblia lo dice, lo creemos y lo practicamos. Si la Biblia no dice algo, no lo creemos, ni mucho menos lo vamos a practicar. Amén. Entonces, estos dos mandamientos los llevamos a cabo porque, valga la redundancia, son mandamientos del Señor para nosotros, sus discípulos, su iglesia. Y el Señor quiere que nosotros sigamos sus mandatos. Cuando el Señor dijo, vayan, hagan discípulos, y luego les dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si yo lo bautizo en el nombre de Jesús, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. ¿Cuántos dicen amén? Si en Hechos, que es donde se toma el texto, si Lucas no menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermano, alrededor de los textos podrás ver que se habla del Espíritu Santo, que se habla de Dios. Para interpretar un texto hay que leer los versos anteriores y posteriores, las palabras que están alrededor del texto, y ahí encontramos a ¿quién? Al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, si yo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿está bien? ¿Y si lo bautizo en el nombre de Jesús? Perdón, no. Sí. No. Sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero desgraciadamente algunos han tomado el texto para decir no y de ahí sacar una secta. No es un movimiento cristiano, hermano. Solo Jesús. No es incluso una religión, es una secta. Tengamos cuidado con estos puntos o con esta filosofía. Entonces, como cristianos nosotros obedecemos estos mandatos dados por Dios, y es bueno que siempre recordemos estas cosas, estos dos mandamientos, sacramentos, porque fueron dados a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La cena del Señor nos recuerda el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La cena del Señor nos recuerda el sacrificio, pero el bautismo, ¿qué nos recuerda, hermano? Que hemos muerto al pecado, y las aguas bautismales nos recuerdan que hemos resucitado con Cristo. Lo que significa que los cristianos somos llamados a ser obedientes. Si somos creyentes, entonces obedecemos lo que el Señor nos pide que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 7:21, miren lo que dijo Jesús.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a hacer algunas preguntas retóricas. Hermano, ¿Jesús es su Redentor? ¿Jesús es su Salvador? ¿Jesús es tu Señor? Obedece sus mandamientos. Si hay alguien aquí que no se ha bautizado, obedece, porque eso habla de tu amor a Dios. Ponga su celular en muting, por favor, o mi hermano lo va a recoger y esos los vamos y los donamos. Santiago 2:18. ¿Cuántos saben que la obediencia es la evidencia de la fe? Y la fe tiene evidencia. ¿Cuál es? La obediencia. Santiago 2:18 dice: pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces Santiago responde que la verdadera fe no puede demostrarse sin obras, hermano, y que las obras son la manifestación visible y práctica de una fe. Entonces lo que están haciendo y lo que van a hacer nuestros hermanos es que ellos están manifestando su fe a través de la obediencia. ¿De qué? Del bautizo, del bautismo. Santiago dice: la fe en Dios debe motivar a una vida de obediencia práctica, a hacer el bien, a ayudar, a vivir conforme a los principios del Evangelio y no quedarse solamente en una ceremonia. Hay cristianos que se quedan en una ceremonia. ¿Cuál? Ya recibí a Cristo, pero no hay evidencia de esa vida nueva. El bautismo cristiano, hermano, tiene varios significados y propósitos a manera de símbolo. Por ejemplo, es símbolo de arrepentimiento y perdón de los pecados. Marca la entrada ¿a qué? A la membresía en la comunidad de los creyentes, al nuevo pueblo de Dios. ¿Recuerdan qué significaba teológicamente la palabra bautizo? Teológicamente, ¿recuerdan? ¿Qué significaba? Bueno, sí, pero teológicamente dije, era un acto de ¿qué? De asociación. La palabra bautizo, bueno, sí, claro, significa sumergir, pero dije teológicamente, ese es su significado griego, pero teológicamente es una persona que se añade. Entonces la membresía no es simplemente algo sacado de nuestras mangas. No, sino que el bautismo, lo que estás haciendo tú es que te estás añadiendo a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo local. ¿Cuántos dicen amén? Donde dice Efesios 4:11, y Dios puso pastores, evangelistas, maestros, ¿para qué? Para prepararte para la obra del ministerio. Porque miren lo que dice 2 Corintios, antes de ir a 2 Corintios verso 17, pero el 18 dice que ya una vez, ahora en Cristo, ahora nosotros hagamos lo mismo, reconciliando a otros con el Padre. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. Entonces vamos a Colosenses 2:8, para que veamos que el bautismo es un símbolo solamente, que es un acto de fe y obediencia que representa la unión con la muerte y resurrección de Cristo, pero que no nos atribuye ningún poder, ninguna santificación, ni ninguna regeneración. Entonces, ¿qué produce el cambio? Colosenses 2:8, y dice así. Primero, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Puede notar que ya desde cuando existían los falsos maestros que sacaban del texto original pretextos para aplicarles algunos poderes de santificación o de salvación. Como el judaísmo, ellos hicieron un poder de santificación y de salvación
cuando les dijeron circuncídense, sin la circuncisión no son salvos. Y el apóstol Pablo les viene diciendo a la congregación: hermanos, mirad que nadie os engañe, que nadie te engañe. Verso 9: porque en él, ¿quién es él? En Cristo, ¿qué dice? Habita corporalmente toda, diga conmigo, toda la plenitud de la deidad. Y la deidad refiere de la Trinidad: el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Verso 10, y este verso es de suma importancia, hermano, que nosotros la tengamos bien presente. Verso 10, léalo conmigo fuerte, dice: ¿leyó? Yo pensé que iba a suspirar. ¿Por qué, pastor? Es que mira estas hermosas palabras. Dice: y vosotros estáis completos en él. Hoy yo pensé que se iba a alegrar más. Aleluya. Hermanos, ¿se da cuenta el peligro de caer a rituales? Que hoy se haya convertido en una ritual el adorar, pero ¿y qué hay con su palabra? ¿Identificas palabras que te transforman? Estas son las que cambian. Son palabras de Dios inspiradas por su Espíritu Santo que le dicen a la iglesia: y vosotros estáis completos en Cristo. Ustedes no necesitan ni el bautizo, ni el hablar en lenguas, ni ninguna otra cosa creada, hecha por los hombres para ser salvos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Y Cristo, mis hermanos, el Hijo de Dios, el que vino 100% hombre, el que se despojó de sí mismo para tomar forma de siervo y morir en una cruz y redimir, justificar, santificar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Verso 11: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha, ¿qué? A mano. Y sí sabía que la circuncisión no era algo en sí mismo del judaísmo, ya lo practicaban algunos otros pueblos, pero ¿cuál era la simbología que se utilizó? Porque eso representaba un acto de que Dios identificaba a su pueblo. Estos son mis hijos. ¿Sabe cómo identificaban los nazis a los judíos? No solo por la estrella que se conocida como la estrella de David, sino porque identificaban la circuncisión. ¿Cómo qué? Como pueblo escogido de Dios. Pero ¿cuántos saben que en Deuteronomio como en Levítico se nos enseña que el verdadero o la verdadera circuncisión era en el corazón? Y el único que puede escudriñar el corazón, como dice Jeremías 17:9, que es malo y perverso, la condición del hombre caída, ¿quién es? Dios. Por eso a través de su profeta Ezequiel, si no corríjanme, le decía: y yo cambiaré ese corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Qué representa simbólicamente? Un corazón sensible a los mandamientos de Dios. ¿Cuál era el propósito de la circuncisión? Según Levítico como Deuteronomio: amar a Dios. ¿Por qué crees que en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, si no mal recuerdo, dice: mira, qué pueblo, ¿te acuerdas? ¿O no se acuerdan? Me ven así como que, pastor, ese texto no es bíblico. ¿Qué le dice en Deuteronomio 6:4? ¿O qué? ¿Cómo? Mira, oye, Israel, ¿qué más? Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Qué más? Y amarás a Jehová tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas
Y estas palabras, repítelas a tus hijos. ¿Cuáles palabras? Las de vida eterna. Las que estamos completos en Cristo. Jesús, hermano, era la sombra del Antiguo Testamento, pero vino a ser figura en el Nuevo Testamento. Antiguo pacto, es cierto, habían ceremonias, fiestas, tradiciones, pero todos simbolizaban la persona, el poder, la gloria de la Trinidad. Y en el Nuevo Pacto, Dios dice, por medio de Jesús, ¿qué dijo? En la cruz del Calvario, ¿recuerdas las palabras? Consumado es. En el griego, tetelestai, que significa obra completa. Ya terminé. Padre, obedecí. Ahora, ¿cuántos recuerdan que Jesús se bautizó? ¿Y por qué se bautizó? ¿Tenía pecados? No. ¿Cuántos recuerdan que esto es en Mateo 3, donde se acerca Jesús, el Cordero de Dios, así lo dice Juan el Bautista, y se presenta Juan el Bautista? Y Juan el Bautista le dice, no, Jesús, no, tú debes bautizarme a mí, yo no a ti. En la Nueva Traducción, mira, vaya a Mateo 3, por favor, y ayúdame con la Nueva Traducción Viviente, hijo. Mateo 3, rápidamente. Nueva Traducción Viviente. Ay, se me movió. ¿Lo tiene? Dice, luego fue a Galilea, al río de Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan, ¿qué hizo, hermano? Intentó convencerlo de que no lo haría. Yo soy, ¿qué dijo Juan? Yo soy el que necesita que tú me bautices. Dijo Juan, entonces, ¿por qué tú vienes a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. A ver, ¿cómo? Con todo lo que Dios exige. Hermanos, ¿nota la humildad del Hijo de Dios? Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el Hijo de Dios. No es el príncipe, no, Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y Él dice, es necesario que cumplamos con todo lo que Dios exige. Jesús es nuestro mayor ejemplo, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué se van a bautizar, mis hermanos? Por lo que simboliza. ¿Cuántos dicen amén? El bautismo es sencillamente un ritual, una ceremonia que nos lleva a un paso de obediencia al Señor, y lo hacemos como un símbolo de la vida antigua, vieja, y ahora una nueva vida que ha comenzado. Pasamos de estar de muerte por causa del pecado a una condición de nueva vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mediante su resurrección de entre los muertos. Miren lo que dice Romanos 6, 3 al 5. Dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Pero es simbólico. ¿Cuántos dicen amén? A fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en nueva vida, en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Así es que, mis hermanos, ahora sí, la palabra bautizo en el griego, ¿qué significa? Inmersión. Pero pregunto,
Si por asuntos técnicos alguien no pudiera bautizarse sumergiéndose en agua, ¿no es salvo? Claro que sí, pero todo en sus necesidades. ¿Ninguno de ustedes tiene problema con el agua? ¿No? ¿Cuántas veces al día se bañan? No es cierto. Es para que se relajen, están muy tensos. Entonces, mis hermanos, la palabra inmersión tenía un punto. Fíjense que los griegos, cuando querían pintar su tela, ¿qué cree que tenían que hacer? Bautizar su playera, o lo que ellos querían hacer, su tela. ¿Qué tenían que hacer? Completamente. Cuando la sacaban completamente, ellos decían, mira, ya está bautizada. Habla de una totalidad. Pero repetimos, en asuntos importantes o por necesidad, si un hermano no puede bautizarse, nosotros oramos por él, porque por su necesidad él no lo puede hacer. Tiene 95 años, recibió a Cristo, pero está a punto de partir con el Señor. Ni modo que lo metamos al agua, le adelantamos los días. Salimos fuera de contexto y ahora sí el Señor me va a decir, oye, te aventaste varios. Pero Señor, es que tu palabra dice que hay que sumergirlos, pero te equivocaste, adelantaste su camino. Hermano, cuando no aplicamos bien las Escrituras, muchos creyentes van en caminos de muerte. Por eso, mis hermanos, es importante que la inmersión, el sumergirse en las aguas, es solo simbólico. ¿Y qué representa simbólicamente? Que somos nuevas personas en Cristo, pero no por el agua, sino porque se arrepintieron, porque tuvieron su encuentro personal con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cómo se ve tu vida nueva en Cristo? Por eso es que el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el bautismo simbólicamente significa un cambio operado en nuestro interior previo al mismo bautizo. Es tu conversión en Cristo. Entonces, número 1, ¿por qué se van a bautizar, mis hermanos? Por lo que significa. Simbólicamente es un paso de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? A la palabra de Dios. Número 2, porque fue el modelo que Jesús nos dejó, mis hermanos. Antes de iniciar su ministerio, Jesús desciende al Jordán, como bien lo vimos, para ser bautizados. ¿Por quién? Por Juan el Bautista, y le dijo, tenemos que cumplir con toda la exigencia de Dios. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Amén. ¿Habrá alguien que todavía no se bautice? Porque si gritaste amén y no te has bautizado, no te vas a salvar, No, bueno, claro que eres salvo, pero ¿sabes qué estás negando? Tu discipulado. ¿Qué estás diciendo? Que no quieres compromiso con tu fe. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, donde nos habla, y si tú sigues leyendo, dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa? Lo que abunda del corazón lo manifiesta tu boca. ¿Sí o no? Mateo 3, 13 al 17, ahí es donde encontramos cómo Jesús es bautizado, y después de que Jesús es bautizado y sale del agua, inmediatamente, ¿qué dice que sucedió, hermano? Se abrieron los cielos. ¿Y qué más? Y se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor está contento con ustedes. ¿Por qué? Porque aceptaron a Jesús como su Salvador. Y porque aceptan el desafío de ser discípulos de Cristo. No de estos pastores, no, son discípulos de Cristo. ¿Están seguros?
¿Qué implica eso? Compromiso total. ¿Están seguros de ello? Si bien el bautismo de Jesús no representó un cambio de la muerte a la vida, hermano, a diferencia de la nuestra, sí tiene algunas similitudes. Su bautismo marcó el cambio en Jesús de ser un hombre comúnmente conocido como muchos como el carpintero. Cuando él se bautiza, ¿qué cree que pasó? Empieza a conocerse como el Mesías y el Salvador de Israel. Nosotros, mis hermanos, el bautismo de Jesús representó un testimonio público para demostrar quién era Él. En Juan 1:30 al 34, Juan dice estas palabras, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quita el pecado del mundo? No, el bautismo. ¿Qué quita el pecado del mundo? Cristo. No, que vengas a la iglesia. No, mis hermanos, ¿recuerdas Colosenses? Estamos completos en Él. Y mira qué más dice: este es de quien yo dije, yo no le conocía, mas para que Él fuera manifiesto a Israel, por eso vine yo a bautizarlos en agua. Yo he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces, cuando somos bautizados, damos testimonio público, al igual que Jesús, pero que ahora nosotros somos hijos de Dios porque creemos en Jesús, no por bautizarnos. Porque por ahí también hay otro sector del cristianismo que dice: Juan, hasta que te bautices eres hijo de Dios. De ninguna manera. Eso sucedió con el pueblo de Israel. ¿Cuántos recuerdan a Abraham? Que de ahí vino la gracia hacia todos nosotros. ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Cómo, de dónde Dios llamó a Abraham? De un pueblo pagano. Sal de tu tierra y de tu gente. Pregunto, cuando creyó en Dios, ¿ya estaba circuncidado? De ninguna manera. Entonces pueden notar, mis hermanos, que ahí el apóstol Pablo, en los Colosenses, por cierto, les dicen: miren, hay algunos que dicen que son descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque se circuncidan, pero no es así. No son porque se circunciden hijos de Dios, sino porque creen en Jesús. Juan 1, verso 12, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, mis hermanos? Ustedes ya se lo saben de memoria la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí dice así? ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque creemos, no porque sigamos rituales, no porque pertenezcamos a una denominación o a una tradición, sino porque creemos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús fue el mejor ejemplo de una vida de obediencia, de humildad, de sumisión. Aun siendo Dios, se sometió al Padre, permitiendo ser bautizados por Juan, quien preparó el camino para el inicio de su ministerio. Tercer punto, hermano, o tercera razón, ¿por qué nos debemos bautizar? Porque fue la última ordenanza que Jesús nos dejó, y ya lo leímos al inicio. Id pues, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 4, porque fue el modelo que siguió la iglesia primitiva. Existen muchos pasajes bíblicos, hermano, que demuestran que la práctica del bautismo fue continuada por la iglesia tal como como Cristo les había ordenado. Por ejemplo, Hechos 8:12, mire lo que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas. ¿Quiénes son las buenas nuevas? Jesús, como el camino, como la verdad y la vida. ¿Qué dice? Del reino de Dios, y en el nombre de Cristo Jesús se bautizaban. Ya ve, de este verso es donde sacan no, solo debe de ser en el nombre de Jesús, porque aquí lo dice. No, hermano, el contexto general de la Biblia lo dice. Hechos 9:18 dice: al instante cayeron de sus ojos como escamas, refiriéndose a quién, a Pablo,
y recobró la vista y se levantó. ¿Y qué hizo? Uno de los fuertes del fariseísmo. ¿Quién? Pablo. ¿Y qué hizo? Se bautizó. Hechos 10:48, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Ya ve otro texto que puede sacarlo de su contexto. Así es que el bautismo, hermano, debe hacerse con el entendimiento correcto de la forma en que aparece en la palabra y en el momento apropiado. Porque nosotros pudimos haberle dicho a los hermanos: hermanos, vamos a ir a un encuentro y ahí los bautizamos. Eso hacen muchos. Muchos han sido bautizados en encuentros y ya les dice: y por tu encuentro te bautizamos. Sinónimo de ¿qué? Poder. Estás empoderado. No, hermanos. De hecho, de ahí se usa para una sacada de dinero fuertísima. Pero no. De acuerdo al modelo de las Escrituras, en Hechos 8:35 al 39, está la ilustración de cómo y cuándo ser bautizado. Entonces Felipe abrió su boca, comenzando desde esta escritura, les anunció el evangelio de Jesús. Llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. ¿Y qué pasó? Respondió él. ¿Quién él, hermano? El eunuco. ¿Y qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo que están haciendo públicamente nuestros hermanos, ¿sabe qué están diciendo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Eso es lo que creen, mis hermanos? ¿Están seguros? Pero los veo con cara de preocupación, no de alegría. Ahora, para terminar, concluyo. ¿Qué son esas cosas viejas que pasaron que dice Pablo? No está hablando del pasado, hermano. El apóstol Pablo no se refiere a cosas materiales, mucho menos, o antiguas, como mi carro, mi casa. No. Entonces, ¿qué son aquellas cosas viejas que dice Pablo? Escuche, hermano, todo aquello que te separa de Dios. Hermanos, las cosas viejas son todas aquellas cosas que tú debes de ver que te habían separado de Dios o que te tenían separado de Dios. Pablo menciona algunas cosas viejas que nos separan de Dios. Rápidamente, número 1, ¿qué nos separa de Dios, hermano? El pecado. ¿Por qué? Porque el pecado era el dueño de nuestras vidas. ¿Sí lo sabías? Antes vivíamos para el pecado. Ahora vivimos para el dueño de nuestras almas, que se llama Cristo. Así es que el bautismo simboliza la sepultura de la antigua identidad, ahora nuestra nueva identidad. ¿Quién es, hermano? Cristo. En Efesios 4:17 dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu: esto pues digo y requiero en el Señor, escuchen mis amados hermanos que se van a bautizar, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué es gentil o impío? Sencillamente sin Cristo, sin Dios, sin la obra del Espíritu Santo. Que andaban, ¿y cómo andan los que andan sin Cristo? En la vanidad de su mente. Es decir, no tienen discernimiento de sus pecados. No ven que lo que hace es tan mal. Por ejemplo, para el mundo de hoy dice: fumar es normal, tomar es normal, fornicar es normal, no estar casado es normal. Eso es normal para el mundo, pero cuando viene Cristo a nuestra vida y voluntariamente, por el libre albedrío que el Señor te dio, tú decides por Él, ¿qué crees? Ya no andas en la vanidad de tu mente. Verso 18, teniendo el entendimiento intenebrecido. ¿Qué es eso? Aquí lo dice: ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos. Hermano, venir a una iglesia, cantar, no cambia. Lo que cambia es un corazón sensible a su palabra.
Así es que por la ignorancia el corazón se endurece. El pecado, hermano, ahora ya murió. Cuando venimos a Cristo, nuestro viejo hombre quedó crucificado en Cristo. Mire lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así es que, mis hermanos, ustedes ahora en su nueva vida en Cristo, ¿qué creen? Su dueño es Cristo. Ahora son doulos del Hijo de Dios. Ahora ustedes le van a servir de todo su corazón. El pecado como dueño murió, ya no nos gobierna. Ya no tienen una vida cualquiera. Ahora tienen una nueva vida en Cristo. Número 2, la vida vieja ha pasado, la nueva ha comenzado. ¿Qué otra cosa vieja muere? Bueno, la condenación. ¿Cuántos sabían que estábamos condenados por el pecado, mis hermanos? Mire lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, esa culpa que sentías ya no debes de tenerla. La culpa de condenación o de pecado. Primera de Juan 1:9. Si alguno ha pecado, confiese sus pecados ¿a quién? A Cristo, no al hombre. Y Él nos limpiará de toda maldad. Romanos 8:1, mire lo que dice. Lo primero que mueres es al señorío del pecado, ya lo dijimos. Y segundo, que mueres a la condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ese está en verbo presente activo, continuo. ¿Qué significa? Que no tiene principio, no tiene fin, no va a acabar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿puede notar, hermano, la frase que resalta el apóstol Pablo? ¿Cuál es? Condenación. Es la palabra griega katakrima y se refiere a la sentencia de muerte o castigo por el pecado que merecíamos. Pablo dice a los Romanos 3:23, por cuanto pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios, que es por medio de Cristo, ¿qué es? Vida eterna. Lo que significa que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Qué significa los que están en Cristo Jesús? Bueno, significa que aquellos que han puesto su fe en Cristo ya no están sujetos a sentencia o pena de pecados. No están a una sentencia por esos pecados. Ahora Jesús en la cruz nos ha hecho libres, totalmente libres. ¿Recuerdas Colosenses 2:8? En él también fuiste circuncidados, verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Así es que la conexión con Cristo es inseparable, mis hermanos, y garantiza seguridad eterna, pues nadie podrá separarnos a los creyentes del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8:38-39, a menos que decidas reincidir en el pecado. Entonces, ¿pierdo mi salvación? No, el que se perdió del camino fuiste tú. La salvación no se pierde, Él te la da, pero sí podemos reincidir. ¿Por qué? Porque dejas de estar en el Espíritu y empiezas a obrar en la carne. Así es que este versículo, mis hermanos, ofrece una seguridad absoluta a todo creyente. Número 3, otra cosa vieja que muere es el vacío sin sentido que había en nuestro corazón. Esto es lo que hace la nueva vida en Cristo, hermano, no el bautizarte. Ahora, mis hermanos,
Ya el pecado no debe de gobernarte. ¿Qué más? Ya no tienes condenación. Número 3, ya no debe de haber ningún vacío. Ya no hay ningún vacío. Mire lo que dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Aquí viene el punto: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren, ¿cuántos recuerdan cómo antes buscabas ser lleno porque sentías tu corazón vacío? Lo más grave es que un cristiano busque algo porque se siente vacío. Sí hay casos, pero ¿sabe por qué? Porque aquí ha quitado su mirada del amor del Padre, que es Cristo. Y alguien que quita su mirada del autor y consumador de fe se va a sentir vacío y empieza a buscar qué hacer. Va a buscar gente, incluso se va a refugiar en el trabajo, se va a refugiar con la familia. ¿Por qué? Porque se siente vacío. Pablo describe la condición espiritual de todos antes de conocer a Cristo. Hermano, esa es una condición antes de conocer a Cristo. Pablo señala que estaban separados de Cristo, sin relación con Él. Entonces pues no había ni esperanza de salvación. Estaban excluidos de Israel, es decir, no formaban parte del pueblo de Dios. Estaban ajenos a los pactos de las promesas, sin accesos a las promesas y relaciones dadas a Israel, revelaciones, perdón. Entonces lo más grave, hermano, es que como cristianos nos sintamos vacíos. Y si alguien se siente vacío, ¿sabe cuál es una causa? Tu comunión con Dios. Un creyente que viene a la iglesia y dice: ay, un domingo más, entré como salí, o salí como entré. Bueno, la culpa no la tiene la iglesia, ni los pastores, ni la predicación. Lo que debe de ocuparte es tu corazón. Porque Dios está mirando tu corazón. ¿De qué manera te entregas a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, alguien que tiene a Cristo refleja una vida llena en el sentido espiritual. Lo que Pablo entonces resalta es la gran diferencia entre la vida espiritual antes, vacía, y después de conocer a Cristo, llena. Los gentiles, hermano, viven, ¿saben qué? En una especie de obscuridad espiritual, es decir, vacía. ¿Por qué? Porque no tienen conexión con Dios, mucho menos una esperanza real. Son considerados extraños, no tienen privilegio, bendiciones del pacto de ser de la familia de Dios. Pero no así todos los que están en Cristo. ¿Cuántos de aquí están en Cristo? Dígale al que está a su lado: ¿cómo te sientes ahorita? ¿Vacío? Ay, no, ahorita que digo el pastor, no, sí me siento lleno. Amados, yo sé que las preocupaciones, las ocupaciones, las pruebas, las tribulaciones, como que te hace el diablo pensar que estás vacío, sin vida. Pero escucha esto: el Señor muchas veces lo permite para que te des cuenta que sin Él nada somos. El propósito es venir a Él. Amén, dáselo fuerte porque es para el Señor. Dale una ofrenda de palmas al que todo lo llena en todo, en Cristo Jesús. Ahora, hermano, estoy terminando, perdón, pero es que esto está hermoso. Ahora, después que hemos muerto a nuestro viejo yo, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, mis hermanos, que hemos muerto a nuestro viejo yo, ahora el Señor te dice: yo ahora te he creado, con un nuevo yo. ¿Qué quiere decir? Dios solo borra lo viejo, pero no solo hace eso, sino que crea algo nuevo y glorioso en nosotros. Eso es algo que ustedes deben de evidenciar. Por ejemplo, número 1, ahora te da una nueva identidad.
La nueva identidad en Cristo, según la Biblia, significa que al creer en Jesús eres transformado radicalmente y recibes una nueva vida en lo que ya no somos definidos por nuestro pasado, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora su estilo de vida debe de ser mucho mejor que la que era hace unos pocos días, años o meses. La gente debe de decir: oye, ¿qué te hiciste? ¿Por qué? No, es que te veo bien diferente. ¿Cómo? Es que ya no tomas con nosotros, ya no dices malas palabras, ya no fumas, ya no te drogas como antes lo hacías con nosotros. ¿Qué te pasó? ¿A qué Oceánica fuiste? No, son rituales, eso no sirve. Entonces, es que me decidí por Cristo. Antes me sentía vacío, ahora no voy a dudar que me siento a veces decaído, agobiado, angustiado. A veces entro en desesperación, en angustia, aflicción, pero eso es normal. La gran diferencia es que aun con todo esto, Dios no me ha desamparado. Él me ha ayudado. Él está conmigo. Entonces, tú que recibiste una nueva identidad, amas a tus padres, pero tu identidad no son tus padres, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. Amén. No deben de decirnos igualito que tu padre. No, nadie debe de compararte con tu familia carnal. Agarra la onda, carnal. No, hermanos, lo digo en el buen sentido. Sí, no, ya me están viendo. Son mis papás, tranquilo. No, espérame. Estoy diciendo que nuestros padres están en nuestro corazón y los honramos. ¿Cuántos dicen amén? Pero tu identidad nueva es la unión con Cristo, en la que tú eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. ¿Sabes qué implica la nueva identidad? Justificación. Lo que acabamos de decir. Estamos limpios y perdonados ante Dios. Eres redimido, eres libre de esclavitud del pecado. Ahora eres santificado. Esa es tu nueva condición. Cristianos santos. ¿Cuántos santos hay aquí? A ver, levante su mano. ¿Cuántos santos hay aquí? Y los demás, no, soy bien pecador, pastor. Bueno, déjame explicarte. Santo significa apartado para Cristo. No santo de los santos de los últimos días, ni mucho menos santos de los que se cuelgan. No, eres alguien apartado para Cristo. Pregunto, ¿cuántos de aquí son apartados para Cristo? Entonces, debes de tener sabiduría para vivir conforme a su voluntad. Esta es tu nueva identidad. Y esa sabiduría solo se encuentra en Dios. Sabiduría que además te da identidad. Esto implica que como hijos de Dios adoptivo, ahora tú tienes y deben tener una relación íntima y personal con el Señor. ¿Y qué creen? Tus pastores, el liderazgo y esta congregación los vamos a ver. Es la primera vez que pasamos a nuestros hermanos aquí, pero el Señor puso eso en nuestro corazón y esta iglesia tiene que ir mejorando para la gloria de Dios y para bendición del cuerpo de Cristo. Así es que, mis hermanos, termino. Además, ¿qué tienes? Un nuevo propósito. ¿Cuántos de aquí saben cuál es su propósito de vida? Nadie. Dios viene diciendo: soy completo en Cristo, pero no tengo propósito. Dios, mira, hermano, antes vivíamos sin propósito. Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermanos que van a dar este paso, ustedes han sido nuevas criaturas, son nuevas criaturas
teniendo un propósito divino, y el Señor les ha preparado un camino. ¿Para qué? Versículo 10 de Efesios 2 es una clave porque revela no solo la identidad, sino también el propósito y el llamado de Dios para cada uno de ustedes. Pablo dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ella. Esto significa que nuestra salvación es un acto de gracia divina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No basado en obras humanas, para que nadie se gloríe. Pero la nueva vida en Cristo tiene fruto y propósito. Fruto para vivir para Dios. Propósito, vivir para Dios. El propósito, mis hermanos, es que fuiste creado no solo para existir. Porque ha escuchado esto, yo no sé por qué existo. Bueno, el Señor te lo dice, fuiste creado y existes para la gloria de Dios. Para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, como en buenas obras. Y tus buenas obras no te salvan, pero son una evidencia de tu transformación, de tu justificación. ¿Cuántos dicen amén? Ya tu vida, miren, esto lo voy a poner en un punto general, no con mis hermanos, pero esta nueva identidad, tus buenas obras, es que dejas de vivir en un libertinaje. Ahora son santos, una vida de santidad, apartado, pero santidad son sus obras, sus buenas obras. Ustedes hablan con verdad. Ustedes deben de ser transparentes, deben de ser fieles a Dios, leales. Cuiden lo que ven, cuiden lo que escuchan. Porque ahora su nueva identidad los lleva a hacer buenas obras, tener una vida de testimonio ante la gente, ante este pueblo y ante allá afuera. Yo recuerdo una vez que alguien me dijo, oiga pastor, es urgente que me bautice. Y le digo, a ver, dime. No era de esta congregación. Dice, mire, mi pastor no me quiso bautizar y yo vine para que me bautice. Le dije, ¿por qué? Dice, mire, estaba fornicando con mi novia. Y me dijeron que debía bautizarme para dejar de fornicar. ¿Usted cree que eso es posible? No. Porque la transformación solo lo da Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, ¿por qué digo esto? Porque finalmente también gozas de ¿qué? De un nuevo poder en Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque el viejo hombre ya ha muerto, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Póngase de pie. Nada más mis hermanos que se van a bautizar. Mis hermanos, ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo cuando lo recibieron, cuando recibieron al Señor en su corazón. Ustedes ahí crucificaron su vida con Cristo. Ahora ustedes ya no van a vivir para ustedes, sino que Cristo vive en ustedes, quien les va a dar el poder para terminar la carrera cristiana. Ustedes deben de caminar en su camino, pero no solo caminen, corran en Cristo. ¿Qué quiero decir? Todos podemos caminar la vida cristiana, pero no muchos quieren correr el camino cristiano. ¿Sabe por qué? Esas palabras que son tomadas del apóstol Pablo, y Pablo las usa en el sentido metafórico, porque si algo dentro de una carrera, dentro de las olimpiadas, que son las carreras, manejaba un asunto de la gente, de los que se preparaban, ¿para qué? Para correr la carrera.
Saben, esta gente era conocida ¿por qué? Por su vida, por su disciplina. La vida cristiana, mis hermanos, es una vida disciplinada. ¿Cómo? Ustedes ahora están llenos del poder de Dios para seguir las disciplinas espirituales, como por ejemplo, orar, leer la palabra de Dios, servir, incluso ayunar, pero también su mayordomía. Esas son disciplinas espirituales que ustedes se les seguirá instruyendo, porque déjenme decirle, iglesia, que el domingo pasado le dije a mis hermanos, ahora no ha terminado aquí el bautizo, bueno ya, pero ahora sigue algo, ¿qué? Su discipulado. Si mis hermanos aquí públicamente, quiero pedirles que volteen hacia la iglesia, que se pongan más rojos todavía. Esto lo estaremos haciendo con toda la congregación, los nuevos, los que pasen a bautizarse. ¿Saben qué vamos a hacer? Los queremos discipular, que ellos conozcan más a su amo y Señor, Jesucristo, que conozcan la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque ahora ellos tienen que cumplir el mandamiento: vayan y prediquen el Evangelio. Pero no solamente así, tienen que ser preparados para esta guerra, porque si lo sabían que hay una guerra espiritual. Pero ¿qué creen? Dice el apóstol Pablo a los colosenses: y vosotros, estando muertos en sus pecados, ahora viven para Cristo, anulando el acta de los decretos, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe qué implica? Que la guerra de nuestra victoria ya la ganó Cristo. Cristo, mis hermanos.